El Perú se encontraba en una época donde la psicología se manifestaba por medio de la filosofía, siendo en 1553 el año donde empezaría a funcionar la Universidad Mayor de San Marcos y donde se darían las primeras cátedras de filosofía. Luego se extendería hasta 1920, donde empezaría la lucha de la independencia de la psicología fuera de la filosofía. El inicio de la psicología en Perú tendría lugar con la conquista española, donde terminó por predominar la escolástica. Luego vendrían a desarrollarse mucho más tendencias, las cuales a lo largo de la historia fueron tres. La primera fue la ya mencionada filosófica espiritual, la segunda sería una orientación científico-experimental y por último una tendencia psicoanalítica. Asimismo, según Alarcón, Ponce, Vivolini e Infante, se identifica a dos principales pioneros en la psicología peruana, los cuales también los consideran fundadores de la misma por su colaboración para el desarrollo de la psicología como profesión y como ciencia. Y estos son Walter Blumenfeld y Honorio Delgado. Honorio Delgado, por su parte, fue un psiquiatra que tuvo contacto con Freud y por ende introdujo al Perú y Latinoamérica el psicoanálisis. También elabora una psicología espiritualista. Por otro lado, Walter Blumenfeld, un psicólogo que fue testigo de las dos guerras mundiales y le tocó vivir circunstancias difíciles, además que pertenecía a una generación donde los psicólogos europeos tuvieron que emigrar a los países americanos por la enfrentación nazi. Por ello, tuvo que dejar Alemania y vino al Perú en 1935, con una serie de conocimientos relacionados a la Gestalt, que en esa época tenía influencia en el campo psicológico. Además, trajo sus aparatos que usaba en sus experimentos y estudios, y desarrolló una psicología experimental. En la Universidad Mayor de San Marcos sería la escuela de altos estudios donde desarrollaría sus ideas y planteamientos psicológicos. Y sin duda, los dos pioneros, si bien tuvieron una significativa rivalidad en el siglo XX, ambos generaron espacios de intensa actividad académica y científica para la psicología peruana. Ahora veremos más aspectos de la vida de Walter Blumenfeld. El Colegio Convictorio Carolino, que se encontraba en Lima pero era de origen chileno, desde 1750 hasta 1825, fue el que difundió la psicología moderna. Aunque se dio a notar que tanto el empirismo como el sensualismo reinaba, por así decirlo, en la época del virreinato, José Joaquín de Mora fue la excepción, ya que él cambió la historia introduciendo una nueva forma de pensar, que como resultado dio el libro Curso de Lógica y Ética, que nos da un alcance de la filosofía del sentido común. En el libro de Reinaldo Alarcón, Historia de la Psicología en el Perú, se habla más detalladamente de los comienzos de esta, además que menciona a notables personajes. De entre ellos encontramos a Walter Blumenfeld, mencionado como el pionero de la psicología científica en nuestro país. Pero, ¿quién es él? ¿De dónde viene? Lo sabremos a continuación. Para entrar un poco en contexto, exactamente en 1935 en Alemania se volvió a introducir la conscripción militar. Esta violó el Tratado de Versalles y con esto Hitler había anunciado que su ejército se había expandido. Esto quiere decir que el nazismo había resurgido, trayendo con este hecho desastres por delante, por lo que posteriormente se dio una gran migración a causa del miedo que generaba este resurgimiento, además que ya se daba una idea de lo que los nazis harían con todos aquellos que no quisieran apoyarlos. El pionero Walter Blumenfeld nació en 1982 en Neuruppin, Alemania, el 12 de julio. Su aprendizaje lo llevó a cabo en la Universidad de Berlín. Asimismo, se inclinó en la filosofía desde sus inicios en el Colegio Técnico, recibiendo un diploma en ingeniería. Posteriormente, se vuelve profesor de la psique y psicología del pensamiento en el ser humano, tendencias vigentes en psicología. Dirigió el Instituto de Tecnología Psicológica y el Centro de Laboratorio de la misma Academia Imperial de Ingeniería Ferroviaria de Dresde. Por otro lado, el Dr. Blumenfeld llevó consigo la psicología en Checoslovaquia, dirigiéndose desde el Instituto Psicotécnico, lugar donde ejerció como consultor entre 1921 a 1922, así como también William Stern y Otto Luppmann en el Instituto Psicotécnico, que se fundó en 1920, integrantes del rubro académico. En sus obras se presenta su originalidad, pues esta le convirtió en un personaje reconocido dentro del campo de la psicología experimental y la psicología en España, específicamente en los años 20.
Blumenfeld llegó a Perú el 12 de agosto de 1935. Dirige la psicología científica en Perú, como también se le reconoce como el fundador de la investigación experimental. El génesis de la promoción de Blumenfeld de este tema son los trabajos generalmente reconocidos por psicólogos y otros académicos de renombre en ciencias naturales, leyes estrictas y rígidas. Rigen las características psicológicas, así como también las físicas, químicas y biológicas. Por tanto, cree que la intuición artística y la especulación filosófica tienen poca trascendencia, porque no permiten la inferencia de resultados lógicos consistentes con hechos observables. Dicho personaje es conocido por haber sido un profesor riguroso en el campo de la praxis de trabajos, pues este se establece de manera reflexiva. Concluyendo con el mismo, el personaje se fue al Perú tras ser contratado por la Universidad de San Marcos con la finalidad de impartir conocimientos de índole experimental en literatura y ciencia y para sobrellevar el Instituto Psicológico e Ingeniería Psicológica. En los 53 años de edad serían los últimos años de Blumenfeld en Alemania debido a la política nazi que surgió en aquella época. Esto desencadenó que varios psicólogos judíos alemanes migraran a diferentes países de América Latina. Blumenfeld se traslada a Zúrich, en Suiza, donde busca un mejor desarrollo para su carrera, lo que le permitió firmar un contrato con la embajada peruana autorizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Blumenfeld, el 12 de agosto de 1935, llegó en plena madurez intelectual. Él, en los cursos de psicología experimental de la Facultad de Ciencias y Letras, se hizo cargo con instrumentos traídos desde Alemania y Estados Unidos. Además de guiar el Instituto de Psicotecnia y Psicología, cuyo fin era la elaboración y conducción de proyectos junto con la aplicación de pruebas psicotécnicas a estudiantes de dicha universidad, referido a las habilidades intelectuales, el cual fue instituido el 14 de noviembre de 1935, pero que lastimosamente tendría una instancia muy corta debido a la contraposición de varios grupos respecto al trabajo de Blumenfeld. Sin embargo, este no sería el único dilema que se le presentaría a Walter Blumenfeld. Entre ellas teníamos que la psicología experimental y objetiva que profesaba Blumenfeld estaría en desacuerdo con la psicología subjetiva e intuitiva que se profesaba en aquellos años, lo que nos lleva a un segundo obstáculo referido a su escaso dominio del castellano y su metodología, que era totalmente distinta a la que se daba en la universidad en aquellos años. Walter Blumenfeld refleja esto en su obra Memorias, que de título tenía Introducción a la Psicología Experimental. Fue publicada en 1936, donde narra el funcionamiento del Instituto de Psicología y Psicotecnia. Rememoraremos las obras importantes de Walter Blumenfeld. Primero tenemos a Untersuchungen über die scheinbare Größe in Raume, publicada en el año 1913. En esta escribió acerca de su estudio sobre el tamaño aparente en el espacio visual. Esta obra es importante para entender los estudios científicos que tenía sobre los temas psicológicos. Además fue la obra que plasmó en su tesis, obteniendo así un doctorado en filosofía. Esto fue publicado en Zeitschrift für Psychologie en el año 1913. En 1935 llega a Perú y trabaja como coautor en la editorial Psychotechnische Zeitschrift con el fundador, por decirlo así, de la editorial, que fue Hans Rupp, que fue conocido por ser un psicotécnico peruano. La siguiente obra de la que hablaremos es Zur kritischen Grundlagen der Psychologie. Esta salió en 1920 y analiza el objeto de la psicología y su parte en la ciencia. En Urteil und Verleihung de 1931 trata sobre el estudio desde un punto experimental del juicio. También tenemos Sinn und Unsinn, publicada en el año 1933. Cabe aclarar que la adaptación en español es traducida como Sentido sin sentido. Se publicó años después, para ser específicos, en 1949, y en la obra analizaba el sentido y sus tipos. En 1936 publicó una obra reconocida llamada Jungen als Konfliktsituation.
en donde expresaba sus pensamientos sobre la pubertad, y también tuvo una adaptación al español castellano llamada La juventud como situación conflictiva, pero esta fue publicada en 1963. Definitivamente, el psicólogo alemán y además pionero en la psicología peruana, Walter Blumenfeld, fue un personaje muy importante que dejó huella en la psicología peruana, estableciendo las bases más importantes de lo que ahora se estudia, llevando a la psicología a ser una ciencia fundamentada en investigación e independiente de la filosofía. Y es gracias a la experiencia que tuvo en el extranjero y su cercanía a figuras reconocidas por la historia de la psicología como el pionero de la psicología experimental, Carl Stumpf, o los años que pasó en Berlín al lado de Ernst Cassirer, Theodor Siegen y George Simmel. Y no podemos olvidar a la Gestalt, donde realizaría gran parte de su trabajo experimental y traería conocimientos que se veían en el país imposibles. Asimismo, a la amistad que tuvo con Lewin en sus años de exilio fuera de Alemania. Grandes fueron sus investigaciones, que se le considera fundador de la psicopedagogía en el Perú, además que dejó un legado con sus obras, siendo el primer director del laboratorio experimental en la Universidad Mayor de San Marcos, lo que permitió el avance y desarrollo de la psicología en el Perú, quedando en manos de sus estudiantes. Muchas gracias.